Así es, el principal factor de riesgo de cáncer de piel es la radiación ultravioleta del sol. Por ejemplo, los policías están todo el día de tránsito, están todo el día en el sol. Deberían tener su pistola a un costado y su bloqueador a otro. Mientras uno es más oscuro, tienes melanina. Esa melanina es como un polarizado. Te protege de esta radiación ultravioleta. El cáncer de piel es una de las enfermedades más frecuentes que existe, pero también es la más prevenible. Cuando vamos a la playa, tomamos sol y nos quemamos mucho, sumado a una falta de uso del bloqueador, más una cantidad de luz ultravioleta que tenemos en el Perú, la más alta quizás de todo el planeta, son factores de riesgo a los cuales nos exponemos sin darnos cuenta. Pero nosotros podemos prevenirlo, porque si llegamos a tiempo al dermatólogo, quien comienza a hacer las evaluaciones, antes de llegar al oncólogo en estadios tardíos, podemos manejar la enfermedad a tiempo. Soy el doctor Leslie Soto y el día de hoy hablaremos con el doctor Mauricio León Rivera sobre el cáncer de piel. Somos Tu Salud y empezamos el programa. Bien, regresamos al programa y como les había dicho, estamos con el doctor Mauricio León. Él es cirujano oncólogo y es presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Oncológica del Perú. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá en las aulas donde nos hicimos el pregrado contigo y feliz de estar en Tu Salud nuevamente en Cayetano Heredia. Gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Hablemos hoy día de cáncer de piel. Se acerca el verano, a la gente le gusta estar tostada, bronceada como un camarón, pero desafortunadamente pues esto va sumándose para lo que es cáncer de piel. Cuéntanos. Así es, el principal factor de riesgo de cáncer de piel es la radiación ultravioleta del sol. Tenemos tres tipos de radiación, A, B y C. La que llega a nosotros, la que pasa llega a la atmósfera, es la A y la B. La más peligrosa es la UVB, la radiación ultravioleta B. De las dos, pero las dos son peligrosas. Por ejemplo, la radiación A, también hay, ahora que nos está la luz y todo eso nos da radiación A, pero en menos cantidad y no es tan peligrosa. Produce, por ejemplo, envejecimiento de la piel. La UVB es la que tiene más energía y es la más peligrosa. Por eso es que cuando uno habla de cáncer de piel, siempre nos referimos básicamente a la UVB, a la radiación ultravioleta B, que pasa y antiguamente el ozono se quedaba, la C se queda arriba, no pasa. Pero la B y la A sí pasan y mientras más ozono haya en la atmósfera, menos pasa. Ahora que hay menos densidad de ozono, que es el oxígeno 3, pasa más la radiación ultravioleta, sobre todo en alturas. Entonces, y sobre todo en el mundo, en las zonas ecuatoriales, Perú, Ecuador, zonas de África, Australia, la radiación viene más perpendicular al Sol y tiene más lo que le llamamos índice de radiación solar, o sea, tiene más energía. Al tener más energía, las células del núcleo de nuestra célula, puede haber un error genético a ese nivel y pues, tiene tanta energía que puede producir las llamadas mutaciones. Entonces, y sobre todo en altura es peor. Entonces, en el Perú tenemos en las zonas altoandinas 3.000 metros, 4.000 metros cuadrados que la gente vive en esa altura, donde el rayo del sol cae más perpendicular por estar ecuatorial y a altura tiene más energía que, por ejemplo, ahorita a nivel del mar en Lima. Entonces ahí hay muchísimo cáncer de piel, y de los dos grandes tipos, melanoma y no melanoma, ¿no? Eso implica entonces que llegaría pues a la piel, llegaría al material genético y puede ocasionar ciertas mutaciones. Y esto va a ir sumándose a través de los años. Exacto, el efecto es sumatorio, es aditivo. No porque yo me broncee un fin de semana y me queme incluso, voy a tener cáncer al día siguiente. Yo veo, los pacientes con cáncer que yo veo normalmente son mayores de 50 años que me dicen, Mauricio, yo a los 20 años, hace 30 años, nadie sabía que esto producía cáncer, igual que el tabaco. No se sabía que producía cáncer de pulmón, igual ha pasado con el sol. Y antiguamente, en la época, hace 30 años, la gente, no sé si te acuerdas, usaba bronceadores. Claro. O sea, ahora usamos bloqueadores. Pero antiguamente la gente, sobre todo las chicas, usaban bronceadores que hacían de que el efecto de radiación todavía es mayor. Y incluso se ponían Coca-Cola, se ponían aceite de coco, aceites. Claro. Entonces, ahora estamos al contrario, ¿no? Ahora tenemos la fase de medicina preventiva que es bloqueándonos. Entonces, la vez pasada hubo un reportaje en un canal y yo estuve ahí, me entrevistaron
y salimos en una moto por las playas de Lima. Y la conclusión fue de que en esa pequeña nota que hicimos, en Canal 9 me parece, que fuimos, por ejemplo, a la playa de Puerto Viejo, en la parte de clubes privados, la gente se tiraba al sol con bronceador. Y cuando nos fuimos a Puerto Viejo Pueblo, la gente usaba más bloqueador. Entonces, una cosa como que diciendo, qué raro que digamos, cuando hay mayor poder adquisitivo, las chicas todavía quieren verse bronceadas, cuando hay también cosas naturales, por ejemplo, te puedes poner tintura de zanahoria, y eso te pinta igualito y no tienes problema, porque no hay radiación ultravioleta. Por ejemplo, las cámaras de bronceado, ahí tienes UVA. Entonces, si bien te broncean, también son peligrosas, entre comillas, porque tiene esa radiación que no es tan peligrosa como la UVB, pero también es peligrosa. Entonces, esto de broncearse no está bien. A veces ocupacionalmente, nosotros tenemos, por ejemplo, los policías, están todo el día de tránsito, están todo el día en el sol. Deberían tener su pistola a un costado y su bloqueador a otro. Los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes. Los taxistas ahora felizmente usan una manga negra, pero antes no lo usaban. Entonces yo generalmente opero cánceres en el brazo izquierdo, ¿no? Los tablistas también. Entonces solamente después que tienen un cáncer ya se comienzan a usar pantallas solares que lo cubren mejor que un bloqueador, esos que venden en las tiendas. También una cosa importante que hay que saber para la gente que te escucha siempre es cuando uno compra un bloqueador, el mejor bloqueo es no exponerse al sol, obviamente, pero es difícil. Entonces, sobre todo, tenerle cuidado entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, que el sol está más arriba y cae perpendicular. Ahí tiene más energía, más fuerza, más energía, ¿no? El índice de radiación solar, la llamamos nosotros. Entonces, si vas a exponerte, lo mejor es ponerte cosas mecánicas. O sea, lo mejor es un polo, que cualquier bloqueador de 100 que quieras, lo mejor es un polo, holgado, un gorrito, unos lentes que tengan protección UV. La luna tiene que tener, y hay ropa incluso que tiene protección UV. Claro, ya nuevas ropas con UV. Que el tejido es más, digamos, más denso y no dejan que el sol pase. Entonces, eso es mejor que cualquier bloqueador. Ahora, si por ejemplo, yo juego tenis, frontón, y no, o sea, por más que me ponga gorrita, siempre te cae el sol. Tratar de ponerte el bloqueador, o a nuestros hijos, ponerle bloqueador, sobre todo si son chiquitos, no puede recibir un niño hasta los 6 meses, 9 meses de edad, porque la piel está muy inmadura sol. O sea, primero no lo puedes llevar. No llevarlo. Mejor es no llevarlo, no puede recibir. Pero si digamos lo vas a llevar a la playa a partir de los 9 meses, que sí se puede, ponerle en todo el cuerpo el bloqueador. ¿Cuál es la medida? Que te llene la palma de la mano, el hueco de la palma de la mano, para que se sepa, ¿no? Te lo pones en todo lado, incluso en la raya del pelo, en todo lado, y media hora antes para que se absorba. No es que lo pones y se va al segundo. Que se absorba eso bien en la piel, y eso más o menos te dura 3 a 4 horas. Tampoco es que dure 2 días. Y hay bloqueadores que son a prueba de agua, entonces, pero nunca es a prueba de 100%. Entonces, normalmente cuando te haces un ejercicio que vas a sudar mucho o te metes a nadar a la piscina, tienes que secar y volver a colocar. Entonces, y son caros los bloqueadores, no son baratos. Después la otra pregunta me dicen, doctor, ¿cuál es mejor? ¿El 100 es mejor que el 50, mejor que el 20? Eso es en realidad, de 50 para arriba es casi igual que 100. Porque no es que el de 100 sea doblemente mejor que el de 50. Esa es una curva que no es, digamos, proporcional al número. Entonces, y también depende del color de piel. Por ejemplo, ¿cuál es el país que tiene más cáncer de piel en el mundo? Australia. Que es como el Perú, está ecuatorial, pero la gente es más blanca. Claro. Y ahí, mientras uno es más oscuro, tienes melanina. Esa melanina es como un polarizado. Te protege de esta radiación ultravioleta. También a las personas afroamericanas, las personas negras también pueden tener cáncer de piel, pero tiene que estar demasiado expuesto porque ellos, mientras más oscuro es uno, más protegido está. El antónimo de esto es el albinismo. Es una enfermedad genética que nace sin pigmento. Generalmente las personas con albinismo mueren antes de los 40 años por melanoma cutáneo metastásico. Esa es la típica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras menos protección, menos melanina, más blanco uno sea, es peor y tiene que ponerse un bloqueador con mayor seguridad. Por ejemplo, el FPS de 40 o de 50. Pero si una persona es más oscura, con uno de 30 es suficiente. En términos generales lo decimos, a partir de 50 para arriba es exactamente igual que 100 y te vale la mitad que uno de 100. Nunca te va a proteger al 100%, no es que te proteja el 50 ni el 100%. Es una fórmula matemática, pero para que la gente sepa, a partir de 50 es suficiente. Y colocárselo cada 2 o 3 horas.
Cada 4 horas está bien, a menos que hagas un ejercicio muy extenuante que ya digamos, tu mismo cuerpo lo va a arrastrar. O estar metido en el agua todo el rato. Y otra cosa, el bloqueador no es solo para usarlo en verano, es para usarlo todo el año, porque estamos expuestos a radiación y nos va a cuidar mejor la piel. Entonces, una buena manera es uno se lava los dientes en la mañana y se pone un poco de bloqueador, y en la noche te vuelves a lavar los dientes y otra vez te pones bloqueador. Con eso vas a tener mucho mejor tu piel y te vas a proteger. Porque la radiación no solo está en el verano, también en un día con nubes, igualito pasa. Y si estás, por ejemplo, en la arena o en la playa, la radiación te cae doble, la que te cae de arriba y la que cae al agua, o la gente que está en la nieve y te rebota. Entonces estás sumando radiaciones. Entonces es mejor ponerse todos los días del año bloqueador. Hay un grupo ahora de gente que dice que los bloqueadores tienen químicos, normalmente es óxido de titanio, y eso no pasa nada, es inocuo, se ha demostrado. Pero hay gente que hasta que dice que la vacuna contra el COVID no servía. Hay un grupo de gente que dice que que es peor los bloqueadores, que la gente tiene cáncer por los bloqueadores. Es mentira. Ahora la medicina, yo como experto en cáncer de piel, tenemos que usar los bloqueadores. Lo mejor es la protección mecánica, pero también bloqueadores, porque eso nos va a ayudar y nos va a hacer de que la radiación que nos caiga no sea tan dañina a nivel celular, en que produzca una mutación que finalmente nos puede dar cáncer de piel, ¿no? Cuando las personas comienzan a ir a la playa, obviamente se van a broncear, van a estar más oscuritos, comienzan a aclararse, comienzan a pelarse. Pero hay ciertas zonas que demoran un poquito en pelarse. Ya, ¿cuándo sospechar de que esas zonas podrían ser peligrosas? Claro, normalmente cuando uno tiene una quemadura solar, uno no tiene que sospechar cáncer. El problema ahí es a corto plazo, que es la quemadura puede ser primer, segundo o tercer grado, ¿no? Hay gente que se ponía, mi mamá misma, me acuerdo, yo era chiquito, 6 años, ella se puso una vez aceite para bloquear, y al día siguiente estaba en la clínica, o en la noche de ese mismo día, porque se quemó de tercer grado. Entonces, la quemadura esa depende de la profundidad donde tienes el daño. Ampollas he visto yo. Ampollas, y peor, la tercer grado es la que ya es tanta la quemadura que te rompe las terminaciones nerviosas y no te duele. Pero es una cosa tremenda, es todo se arrepiente nunca más. Sí. Entonces, cuando uno se quema, el efecto es a corto plazo, en el sentido que te vas a quemar, y eso no tiene que ver con el cáncer. Siempre el cáncer es años después de la quemadura. Entonces, ¿cómo se diferencia un cáncer? Fácil. Es la regla del A, B, C, D y ahora la E. La A de asimetría, B de borde, C de color, D de diámetro y E de evolución. Una lesión asimétrica quiere decir que si tienes una lesión y le pasas una línea por la mitad, un lado tiene que ser igual que otro. Esta lesión implicaría como una manchita, lo que llamamos vulgarmente como un lunar. Claro, todos los lunares son lesiones pigmentadas, pero hay lesiones lunares benignos y lunares malignos, o cáncer de piel, son sinónimos. Entonces, si una lesión es simétrica, es difícil que sea cáncer. El cáncer es asimétrica, o sea, una lesión es diferente que un lado diferente que otro. B de borde. La lesión benigna es un borde como un círculo, un cuadrado, un borde regular y nítido. La lesión de cáncer, una lesión de cáncer es totalmente irregular, festoneado, espiculado, como, ¿no? Algo feo. Sin forma. Sin forma. La C de color. Una lesión benigna es un color homogéneo. Puede ser rojo, parejito. El parejito, nebus rubí, puede ser marrón, puede ser nebus azul, el famoso nebus azul de Jansson. Cualquier color, pero que sea parejo. La lesión del cáncer generalmente es disparejo. ¿Por qué? Porque hay zonas que hay regresión y hay zonas negras y blancas o marrones y blancas, que es fea también, o sea, el color. La D de diámetro. Generalmente la lesión benigna tiene menos de 6 milímetros de diámetro, que es el tamaño del lápiz mongol que usábamos, ese amarillo que tiene el borrador rojo. Si es más grande que el borrador rojo, entonces puede ser cáncer. Entonces, una lesión chiquita generalmente no es cáncer, aunque puede ser, pero generalmente no es. Y la última, la E del ABCD de la evolución. Una lesión benigna nunca sangra y pica. Casi nunca, porque en medicina nunca se dice nunca. En cambio, una lesión que te dicen, doctor, me he puesto la camisa y me ha sangrado, que es lo que me ha dicho ayer una paciente que lo voy a operar, generalmente es cáncer. O que pica, doctor, tengo esta lesión que no me pica o no cicatriza. La típica en la cara, doctor, tengo una lesión que me sale y siempre me afeito y me sale y no me cura hace 6 meses. ¿Lo ves? Carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide. Entonces, una lesión asimétrica, que no es igual una mitad que otra, con un borde irregular, con un color heterogéneo, mayor de 6 milímetros y que pica o sangra, que tiene cualquiera de estos signos, tiene que ir al dermatólogo. Esa es la ruta del paciente. Al dermatólogo, no al cirujano oncólogo. Y el dermatólogo le va a hacer una dermatoscopía, lo va a reevaluar y le va a hacer una biopsia del ELI.
siempre es biopsia. Hay gente que, ahorita mismo, antes de venir acá a Cayetano, una paciente me dijo, doctor, no me haga biopsia porque me han dicho que eso que hace que el cáncer se active. Quiere decir. Mira, estoy haciendo ahorita justo 2 libros, un atlas de mastología con la Universidad de Cayetano, primera vez que voy a hacer el libro con Cayetano, y uno que se llama Mitos y Verdades en Cáncer. 70 mitos he puesto, y uno de los mitos es que la biopsia bien hecha no pasa nada, al contrario, es la forma para detectar un cáncer. Entonces, justo hablando de eso, esta paciente de hoy día, cuando la persona que tiene una lesión asimétrica, irregular, de color heterogéneo, más de 6 milímetros o que sangra y pica, tiene que ir al dermatólogo. El dermatólogo, viéndolo al paciente desnudo, todo, la parte anterior, posterior, todo el detrás de las orejas, la parte de los pies, todo. Si ve alguna lesión sospechosa, porque él ya sabe supuestamente este ABCD, le va a hacer una biopsia. Y ahí acaba su trabajo. Si es cáncer, vas al cirujano oncólogo experto en cáncer de piel. Por ejemplo, yo soy experto en eso, ¿no? Cualquiera que sea experto. Y el doctor sabrá qué hacer. Entonces tiene que ver si es un cáncer melanoma, no melanoma, si el melanoma ha afectado los ganglios. Ya tenemos la guía de práctica clínica, la NCCN, que usamos, y el paciente generalmente se cura cuando está en estadios iniciales, como cualquier otro tipo de cáncer. Claro, la idea es ir avanzando en forma ordenada para ver cada uno, porque cada estadio tiene un tratamiento diferente. Cada cáncer y cada estadio, como en todos los tipos de cáncer, no solo en cáncer de piel, tiene un pronóstico y un tratamiento distinto. Así como en cada tipo de cáncer, mientras más temprano lleguemos, es mejor. Exacto. Y lo otro es, la típica de una lesión pigmentada es que un cirujano agarra y la saca. Pero eso está mal, hay que hacer biopsia, siempre biopsia. ¿Por qué? Por ejemplo, en melanoma tienes una lesión, imagínate, 2 centímetros melanoma. Pero tú no sabes cuál es la profundidad. Depende de la profundidad del melanoma, tu margen. Entonces, si tú las sacas sin saber el margen, a veces tienes que volver a operar y los canalículos ya los has afectado y de repente para hacer el ganglio centinela no malogras digamos, la operación. Claro. Entonces, siempre hay un dermatólogo y el dermatólogo va a hacer la biopsia, no la operación, la biopsia. Porque es diferente que si es benigno, si es maligno, y si es maligno, si es epidermoide, si es vasocelular, si es melanoma con breves menos de 1 milímetro, entre 1 y 4 y más de 4 milímetros. Entonces, por eso es que cada especialidad en oncología es diferente. A mí me decía ayer una paciente, doctor, siempre me he visto por el ginecólogo y ahora que me ha salido esto, viene usted. Digo, para hablar de mamas, tiene que ser hecho por el mastólogo, que es otro capítulo que vamos a hacer contigo. Igual en la piel. En la piel a veces hay gente que se opera con el cirujano plástico cuando el especialista del cáncer de piel es el cirujano oncólogo. Claro. Que puede entrar con un plástico, pero muchísima gente se opera con cirujano plástico, que no tiene un concepto oncológico. Eso es lo que veo todos los días. Los plásticos es para después, ¿no? Claro. Por último, si por ejemplo tienes una lesión grande en el labio inferior, más de un tercio, llamas a un cirujano plástico que opere junto contigo. Claro. Pero para la resección no, entonces no tiene que hacer un cirujano plástico y mucha gente lo opera así. Entonces tiene que haber un orden entre las especialidades para que uno se pueda curar, ¿no? Claro que sí. Bien, ¿un lunar que yo tengo podría convertirse con exposición solar en maligno? Muy buena pregunta. Normalmente del 100% de los cánceres de piel, el 80% es un lunar que uno ya tiene y el 20% es una lesión de novo. Así que, por supuesto, que esa es la típica más bien. Me dice, doctor, yo siempre he tenido un lunar de toda mi vida. Por ejemplo, los nevus congénitos. Hay nevus hay gigantes de la mitad del cuerpo. Yo he visto chiquitas. Entonces, generalmente eso en el tiempo hace cáncer. Entonces, siempre tienes que chequearlo. Si tienes tú te das cuenta, ¿no? Hay lesiones donde hay partes del cuerpo donde no hay lunares. Por ejemplo, la palma de la mano y la planta de los pies. ¿Cuál es el cáncer de piel más agresivo que hay? El melanoma. Generalmente el melanoma del australiano es en gente joven, hay muchos soles muy blancos y es mortal cuando está avanzado. Pero hay un melanoma típico en el peruano y en Bolivia, en el altiplano, que es el melanoma de la planta del pie, que nadie sabe, Leslie, por qué se da. Se da hace 100 años en el Perú y es súper agresivo. Nosotros tenemos que muchas veces amputar con nuestras neoplásicas, amputábamos antepié o el pie entero, porque vienen las lesiones, las personas del Cusco, de Puno, con unas lesiones negras que no tienen nada que ver con el sol, porque el sol no te cae de la planta de los pies. Pero es algo que cuando yo me voy de viaje a Argentina, Chile, Europa, me dicen, peruano, ¿por qué no investigas el cáncer que tienen ustedes? Porque acá en Perú casi no investigamos las causas. Cuando hacemos investigación, entramos dentro de un protocolo que viene de Estados Unidos o viene de Europa. Entonces es algo que todavía nadie lo investiga. Mira, estamos en qué año estamos y el melanoma del peruano en global, claro,
del melanoma del limeño que va a la playa va a ser en las zonas expuestas al sol. Pero el melanoma en general, hablando de melanoma cutáneo, que es un cáncer de piel en el Perú, generalmente y sobre todo se da en la planta del pie. Y nadie sabe por qué y es muy agresivo. Las personas mayores tienen aquí, en la parte anterior de las manos, varias lesiones térmicas. Queratosis solar se llama. Que son expuestas al sol y obviamente son producto del sol. ¿Podrían también prevenirse con el cuidado del...? Por supuesto, mis pacientes que los que yo opero generalmente son mayores que tienen acá. El problema es cuando uno avanza la edad, Leslie, la piel se adelgaza y es como tela de cebolla. Entonces tú tienes, imagínate una lesión que lo operas y cómo lo reconstruyes. Tienes que usar muchas veces injerto de piel. Entonces, como que haces la cirugía más complicada, sobre todo las personas. Tengo una paciente ahorita, un señor alemán, que lo vi ayer, tiene 91 años y ha tenido 31 operaciones de cáncer de piel. Wow. La mayoría en Alemania. Entonces tú lo ves, está un poco desfigurado porque ya lo han operado por todos lados, incluso melanoma y no melanoma ha tenido. Está bien, felizmente está curado, pero él ha recibido, me decía, yo cuando fui joven, he recibido muchísimo sol. Es alemán, vino al Perú hace 50 años, pero vivió 40 allá. Entonces en los dos sitios ha recibido, el sol del peruano digamos, por la latitud, por el estar ecuatorial, es peor que el... Por eso cuando tú vas, por ejemplo, al norte de Estados Unidos, sale el sol, pero no te quemas. No, es diferente porque el índice de radiación solar es menor. Entonces este señor 31 veces, nunca había conocido a alguien 31 veces operado. Yo tengo un amigo de mi promoción de colegio que lo ha operado ya 7 veces, entre melanoma y no melanoma, por todo el cuerpo. Porque también hay alteraciones genéticas que hacen de que tengas más, digamos, cuando te cae el sol, que tengas más daño. Por ejemplo, eso pasa con la terapia biológica. Hay pacientes que tienen leucemia, que toman pastillas para curarse la leucemia, pero eso le da más fotosensibilidad y más posibilidad de cáncer de piel. Entonces son esos pacientes que toman años, pueden tomar 30 años de pastillas, pero a los 5 años van al sol y lo que no les iba a producir cáncer de piel, o les iba a producir en 20 años cáncer de piel, se lo produce en 3 años. Porque hay tratamientos que te hacen que tengan más como efecto secundario, más cáncer de piel con el sol. Por eso que ese tipo de pacientes hay que decirles que no vayan al sol, o que vayan un ratito, ¿no? Que estén con su gorro, más de 15 centímetros del ala para que te cubra la cara, los lentes, si vas a hacer una carrera, te cubres el cuello. Yo tengo, por ejemplo, un amigo en la playa que lo operé de melanoma y es un general del ejército y tiene base 7 y siempre juega tenis con la gorrita hacia atrás y deja el circulito y el melanoma fue de ahí. ¿Por qué? Él mismo me dijo, Mauricio, cuando juego tenis, yo siempre lo veía y le cae el sol y en el tiempo hizo melanoma. Y sin protección. Justamente hay que sin protección. Entonces se pone la gorra, eso no te cubre, justo le dejó la piel y ahí hizo melanoma. Entonces, como eso, pues, las chicas en minifalda del melanoma, tengo una paciente también que en paz descanse, era una chica que yo le detecté melanoma cutáneo en la pierna a los 24 años. Joven. Ya falleció jovencita. Entonces es raro en el Perú, porque no era tan blanca tampoco, de eso me dice, doctor, me enamoré de un chico cubano y los últimos 4 años me le pasaron el sol allá de Cuba. Entonces, finalmente te das cuenta que el sol pues es dañino. El sol es vida. El sol, una persona enferma, tú le dices, come bien, sal al sol, pero no te sobreexpongas. El sol te ayuda para fijar el calcio en tus huesos, no te da osteoporosis, claro. Todo. Pero si te sobreexpones, vas a terminar con un cáncer que puede matarte como melanoma cutáneo, ¿no? Para terminar, aparte de la cirugía, tenemos también el tratamiento pues, coadyuvante para lo que es el cáncer de piel. Este tratamiento, mencionábamos fuera de cámaras, es un poco costoso, ¿no? ¿Qué tan disponible está? Sí, buena pregunta. Normalmente el cáncer de piel, cuando está en estadios iniciales, se cura con una cirugía. No requieres nada más. Si el cáncer es muy grande, por ejemplo, generalmente en la sierra vienen pacientes cánceres del párpado, pero que ya le afecta todo el ojo, incluso hay que sacar el ojo. A veces, o le afecta la oreja o el labio, todo el labio, entonces a veces no se puede hacer cirugía, entonces haces radioterapia. Entonces la cirugía es equivalente a la radioterapia, siendo la primera elección la cirugía, ¿ok? Cuando es un cáncer de piel, melanoma o no melanoma. La diferencia de los dos es que el melanoma es el que hace metástasis, el que se disemina o a los ganglios o al hígado, al cerebro. Yo he visto gente embarazada con melanoma que hasta la placenta hizo metástasis. O sea, hasta el ojo, en todo lado incluso hay melanoma de ojo. Tenemos una capa pigmentada de la retina, entonces del ano también. El melanoma puede ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el tratamiento es eminentemente quirúrgico cuando está en estadios iniciales. Cuando vemos una cosa muy avanzada, podemos hacer uso de la radioterapia. Quimioterapia generalmente no hay, antiguamente había,
pero para el melanoma, hablando de este tipo de cáncer, que hay más o menos 1.600 casos de cáncer de piel melanoma en el Perú al año, hay lo que se llama la terapia biológica. Entonces, la terapia biológica es cara en todos, desde leucemia, cáncer de mama, melanoma, riñón, pulmón. En todos los cánceres la terapia va a ser cara. ¿Cuál es la diferencia con la quimioterapia? Que es una terapia dirigida. Solo mata las células malignas. Entonces, tú te la pones, no sientes nada, prácticamente pocas cosas, pero no como la quimio. No se te cae el pelo, no parece que estás recibiendo nada, lo recibes. El problema es el costo. Hablamos de frascos de, por ejemplo, pastillas de un mes que te puede costar 80.000 soles y lo tienes que tomar toda tu vida. Eso, por ejemplo, para las leucemias. Hablando de cáncer de mama, tenemos el pertuzumab, el trastuzumab. Esa terapia te tienes que hacer por un año, te cuesta 60.000 soles mensuales por un año. Y hablando de melanoma es peor todavía. Antiguamente se usaba el interferón, eso se vio que no servía y tiene mucho efecto colateral. Bastante. Entonces ahora usamos terapia biológica, que también son costosísimas, más o menos estamos hablando de que puede llegar hasta 1 millón de soles al año. El famoso ipilimumab, nivolumab, hay varias terapias que son caras. Están disponibles, sí están en el Perú, lo malo es que su costo. Entonces normalmente en hospitales del Estado lo cubren solamente cuando el cáncer está muy avanzado, pero en estadios, por ejemplo, estadio 2 no se cubre. Y incluso hasta, como hablábamos, hasta seguros privados patalean con esos tratamientos porque son caros. Los mejores seguros, después de lucharla, digamos, tengo varios pacientes que han pataleado con buenos seguros, si se los cubren, o por último, se los pueden pagar, algo que en realidad es algo casi impagable. Pero sí funcionan. La terapia biológica en melanoma sí funciona y puede hasta curar al paciente, como en todos los demás cánceres. El problema siempre es el alto costo que es acá en el Perú y en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos hay problemas también por el alto costo de la terapia biológica, ¿no? Pero acá en Perú peor. Por eso lo mejor siempre es la prevención en todas las enfermedades. Hay un día lunar, el 4 de febrero, los hospitales, incluso Cayetano Heredia, ponemos carpas en todos los hospitales y la gente puede ir gratis a que los dermatólogos te chequeen si tienes un lunar raro y te pueden detectar un cáncer, y hay todos los dermatólogos que hay en el Perú que pueden detectar este tipo de cáncer. El punto es que también todos los dermatólogos deberían saber detectar un cáncer, pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque ahora desde las universidades ya muchas veces no hay el curso de oncología que nosotros llevamos. Mi padre fue el coordinador en neoplásicas. Como ya se cortó la carrera de 8 a 7 años, el curso ya no está, creo, o si está muy, creo que es un mes o una semana, muy somero, cuando el cáncer de mama, por ejemplo, es la enfermedad que más mata a mujeres en el mundo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, el dermatólogo puede hacer de todo, pero en la parte del cáncer, no todos saben detectar un cáncer. Eso también es la realidad. Yo tengo mucha gente que viene y me dice, doctor, me han visto, hay muy buenos dermatólogos, nuestros profesores en dermatología, pero no todos, porque no todos ven cáncer todos los días. Entonces, me dicen, me han dado cremas y al final, mire, después de un año fue un cáncer metastásico. Tengo una paciente ahorita que está haciendo un problema a una clínica privada porque la vio de dermatólogo un año, era un melanoma y ha hecho metástasis. Y yo lo operé al final y entonces es importante que el dermatólogo esté capacitado en detectar cáncer, porque si no, no lo va a detectar. Y la ruta del dermatólogo, cirujano oncólogo, y si requieres alguna terapia biológica o complementaria, con el médico oncólogo para la terapia biológica o con el radioterapeuta para la radioterapia, ¿no? Generalmente es quirúrgico todo esto. Bien, Mauricio, creo que hemos cubierto todos los tópicos. Espero tenerte en otro programa, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, Leslie. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final del programa. Hemos escuchado al doctor Mauricio León Rivera darnos las recomendaciones para poder disfrutar de un verano adecuado. Ir a ciertas horas a la playa donde la cantidad de radiación ultravioleta no sea la máxima. También usar bloqueador constantemente, no solamente por un par de horas, y obviamente tener una salud de la piel adecuada. Siempre revisarnos cualquier lunar que puede aparecer y no broncearnos tanto ni quemarnos en el sol, porque esto podría ser peligroso. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud en Cayetano. Nos vemos.